Hola, ¿cómo están? Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de Barricada TV. Empezamos haciendo un breve repaso por algunas de las principales noticias de nuestra región y el mundo. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el bloqueo de las transferencias bancarias del país al sistema COVAX para comprar vacunas contra la COVID-19. Desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que no hay confirmación de que el país haya cancelado toda su deuda con COVAX. En respuesta, la vicepresidenta bolivariana aclaró el jueves que los últimos 4 pagos, que equivalen a $10 millones, fueron bloqueados por el banco UBS para una investigación. Además, lo calificó como una violación absoluta al derecho internacional y remarcó que ocurre en momentos en que los países bloqueados tienen dificultades para el acceso a elementos de salud necesarios para enfrentar a la pandemia. Rodríguez denunció en esa línea la desigual distribución en el mundo de vacunas contra el coronavirus. En Chile, este fin de semana se llevarán a cabo las elecciones de segunda correspondiente a los gobernadores regionales en 13 de las 16 regiones del país, donde ninguno de los candidatos obtuvo más del 40% de los votos en los comicios realizados el pasado 15 y 16 de mayo. Es la primera vez que la población escogerá este tipo de autoridades. Los gobernadores regionales serán electos por votación popular y su cargo se extenderá por 4 años, pudiendo ser reelegidos en forma consecutiva solo para el periodo siguiente. Esta elección es, podríamos decir, la continuidad de la derrota de la derecha en las últimas elecciones. La derecha quedó muy desplazada. Es importante saber que el oficialismo no ha ganado ninguna gobernación hasta el momento. Ya quedaron fuera de 7 y compiten en 9. Compiten en general contra lo que fue la exconcertación. Y lo que se ve, se dice según analistas, que la derecha podría no ganar ninguna gobernación y en el mejor de los casos ganar hasta 3 gobernaciones. Estamos hablando de 16 gobernaciones, la derecha está en franca minoría. Ahora, con respecto a la elección de la región metropolitana entre Karina Oliva, del Frente Amplio, y Claudio Rego, de la Democracia Cristiana, es una elección donde la derecha quedó fuera. ¿Por qué esta elección es importante? Se ha dicho que saliendo Claudio Rego, se suma a la derrota de la DC, que solamente quedó con 2 constituyentistas, uno independiente, de hecho vimos solamente tanto, que la DC está quedando fuera del mapa político. La candidatura de Karina Oliva representa una transformación también en cuanto a servicios, que hay una disputa de modelo entre lo que es la continuidad del modelo neoliberal versus una gobernación garante de derechos. Un buque iraní está viajando hacia Venezuela para continuar con la venta de petróleo al país sudamericano. Hace algunos días, fuentes de Estados Unidos sostuvieron que el barco en realidad trasladaba armamento. El gobierno norteamericano amenazó a Venezuela y dijo que no permitiría la llegada de la embarcación. Ante esta amenaza, el portavoz del gobierno iraní dijo que no permitirán que Estados Unidos interfiera en sus relaciones comerciales. Además, calificó como sabotaje el intento de obstruir las negociaciones entre 2 países soberanos. El funcionario persa dijo que la administración Biden estaría violando la ley si decide interferir sus buques. Ya en 2020, Teherán había enviado barcos petroleros al gobierno de Nicolás Maduro para aliviar la falta de combustible en ese país. En ese momento, el gobierno de Donald Trump amenazó con incautar las embarcaciones. Sin embargo, el comercio entre ambos países no se detuvo. Respecto a la venta de armamentos, el portavoz iraní dijo que Estados Unidos había puesto en peligro la seguridad de la región muchas veces al vender cientos de millones de dólares en armas durante muchos años. El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, habría prestado 5.500 granadas y casi 3.000 proyectiles al gobierno de facto de Yanín Áñez, que gobernó Bolivia hasta el año pasado, para ser utilizados por la policía en la represión al pueblo que se manifestaba en contra del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Según el actual ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, el Ejecutivo ha recibido información extraoficial que apunta a que se habría entregado municiones de guerra por parte de la administración de Moreno. Además, en un informe firmado por el ex comandante general de la Policía de Ecuador, filtrado por el medio Pichincha Comunicaciones, se afirma que existió la entrega de ese armamento. Recordemos que uno de los responsables de la feroz represión que llevó adelante la dictadura en Bolivia fue detenido por Estados Unidos el mes pasado, acusado por lavado de dinero. Se trata de Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno durante el mandato de Áñez. El domingo pasado se llevaron a cabo en México las elecciones más grandes de su historia, en donde se pusieron en juego más de 21.000 cargos.
Se trata de 500 legisladores de la Cámara de Diputados, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. La alianza del movimiento Regeneración Nacional, Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, no consiguió conservar los 256 diputados que tiene actualmente, aunque sostendrá una holgada mayoría simple si se cuentan las bancas aliadas. Aún así, la coalición Juntos Hacemos Historia, encabezada por el oficialismo, no alcanzó la mayoría calificada necesaria para realizar reformas constitucionales. En donde hubo un claro apoyo al gobierno fue en las gobernaturas. De las 15 que estaban en juego, 11 las ganó el bloque del que forma parte Morena. El opositor Partido Revolucionario Institucional, PRI, perdió los 8 estados donde actualmente gobierna, mientras que su aliado, el Partido Acción Nacional, fue derrotado en 2 de sus 4 gobernaturas. La participación fue del 52% del padrón, superior a las anteriores elecciones de medio término. Ahí pasaba entonces nuestro flash de noticias. En el próximo bloque vamos a estar hablando sobre El Salvador, porque la Asamblea Legislativa de ese país aprobó una ley para adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Ya volvemos. Segundo bloque de Horizonte Sur Global, y en este caso nos vamos a Centroamérica porque El Salvador se convirtió esta semana en el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa del país, donde el presidente Nayib Bukele tiene la mayoría absoluta desde las elecciones del 28 de febrero pasado, donde consiguió los 2/3 necesarios para la Cámara. Bukele, recordemos, llegó a la presidencia en el año 2019, jugando un poco el rol de un candidato que viene por fuera de la política, representando aparentemente una ruptura con las estructuras partidarias tradicionales, discursos que ya conocemos en otros candidatos, en otros presidentes de la región, como fue el caso de Mauricio Macri o Jair Bolsonaro en nuestra región. En estos días hubo muchas opiniones al respecto de esta medida sobre el Bitcoin. Algunos dicen que esto puede dinamizar la economía del país. Otras opiniones dicen que este sistema abre la posibilidad de evasión fiscal, lavado de dinero y de activos. Pero nosotros queremos conocer más sobre esta situación y para poder analizarlo estamos en comunicación ya en este momento con Tatiana Marroquín. Ella es economista, feminista salvadoreña. Hola Tatiana, muchas gracias por tu tiempo. Hola, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos ven. Bueno, Tatiana, empecemos por lo más general. Te pediría que brevemente, si es posible, nos puedas contar a los que no conocen, los que no conocemos acerca de las criptomonedas, qué es el Bitcoin y cómo se lo utiliza actualmente. Bueno, las criptomonedas son monedas digitales, no dinero, sino monedas digitales que actualmente y de visiones económicas se les ve como un activo, como una inversión que se puede hacer, pero este paso que ha dado El Salvador las quiere transformar en algo más allá de un activo en donde se puede, digamos, acumular valor mediante las dinámicas del libre mercado, ¿verdad? Sube de precio cuando hay buenas expectativas, baja cuando hay malas o por oferta y demanda. En El Salvador, el paso que ha dado es que legalmente se quiere convertir en dinero, es decir, que las personas puedan transar con ellas, pero en un aspecto un poco más complejo que lo que actualmente pasa, porque actualmente las personas pueden hacer transacciones internacionales, etcétera. Cuando un país decide convertirlo en dinero, toda la dinámica del sistema financiero, del comercio internacional y de las reservas internacionales del país se trastocan al introducirlas y a, digamos, abrir la posibilidad de que el Estado también las maneje como moneda, es decir, que el Estado pueda pagar con bitcoins o pueda recibir bitcoins también. Bien, y bueno, respecto de la medida que comentabas recién de Bukele, ¿cuál es tu opinión personal y qué consecuencias puede traer esto para la economía salvadoreña? Bueno, primero que me parece irresponsable el que se haya hecho una medida de este tipo.
de forma tan abrupta y trae consecuencias trágicas para la población y a nivel macroeconómico y todos sus intermedios. ¿Por qué digo que es tan abrupta? El día sábado por la tarde nos enteramos por internet, por Twitter, que el presidente estaba dando una conferencia en Miami a un grupo de entusiastas de la criptomoneda, en específico del Bitcoin, y de una startup en específico que es una billetera digital de un muchacho en particular, un empresario joven estadounidense que ha comenzado este startup de una billetera digital. Cuando nos dimos cuenta y cuando escuchamos parcialmente sus declaraciones, él mencionaba que iba a ser moneda de curso legal y comenzaron a surgir muchas preguntas con respecto a qué se refería con eso. En El Salvador ya hay en una región muy pequeña que es muy turística la posibilidad de que las personas conviertan bitcoins a dólares y hay muchas personas que los utilizan en sus celulares en función de este atractivo turístico, digamos. Entonces no sabíamos si a lo que se referiera simplemente ampliar esta dinámica a todo el país o en realidad de volver así de la misma manera que nosotros tenemos el dólar, porque hay que recordar que El Salvador no tiene moneda propia. Tenemos el dólar como moneda que se ocupa, ¿verdad? Diariamente. No sabíamos si le iba a poner el mismo nivel legal a ambas monedas. Eso fue el sábado en la noche. El martes en la noche teníamos una ley de 16 artículos que fue aprobada de forma express en alrededor de 3 horas. Las personas tienen muchas dudas, hay mucha incertidumbre en El Salvador, hay incertidumbre por parte de personas especialistas que sabemos del tema porque sabemos las grandes consecuencias que puede tener a nivel económico, macroeconómico, político, las exportaciones, importaciones, etcétera. Pero también hay un montón de incertidumbre en la población en general que no ha tenido mayor acercamiento a esta tecnología y que se tiene que enfrentar, al parecer se va a tener que enfrentar dentro de 90 días a la dinámica de tener una billetera digital y bitcoins, etc. ¿Y ahí qué caracterización podemos hacer de Nayib Bukele, este presidente, y qué políticas en definitiva vino llevando adelante en estos años de gobierno? Bueno, antes de la pandemia se había enfocado en uno de los problemas que la población considera más graves, que era el problema de la violencia. En El Salvador mueren diariamente muchas personas y él, de una manera que aún no tenemos claridad de qué política ocupó o qué exactamente fueron las acciones que el Estado tomó para lograrlo, pero bajó sustancialmente el nivel de homicidios en El Salvador. Entonces, hasta antes de la pandemia, la gran apuesta del presidente había sido esa y él entró siendo un político muy popular y esa acción también le dio mucha fuerza. Luego vino la pandemia y la pandemia le dio un espacio para actuar de formas aún más demagógicas, por decirlo de alguna manera. Entonces se comenzó a endeudar sustancialmente, a entregar $300 en efectivo sin mayor control de las autoridades contraloras adentro del país. Se comenzaron a entregar bolsas de comida para la población porque también en esa misma dinámica se puso muy restrictivo con respecto a la Fuerza Armada y la policía para que las personas no salieran en el marco de la pandemia. Es decir, él intentaba una cuarentena muy estricta versus lo que en ese momento era el órgano legislativo que quería una un poco más dinámica para no afectar tanto la economía de las personas, tomando en cuenta que en El Salvador la mayoría de la economía es informal, ¿verdad? Luego de esta, bueno, hay un montón de preguntas con respecto a las compras que se hicieron en el marco de la pandemia, por qué se hicieron en el exterior, muchas se hicieron en Sinaloa, que todavía no tenemos una idea del tipo de empresas a las que se hicieron o por qué se hicieron en ese lugar.
toda esa dinámica y ese espíritu conflictivo, digamos, nos trajo hasta el 1 de mayo, bueno, hasta febrero, que fueron las elecciones legislativas, en donde la población, en respuesta al manejo de la pandemia, que al final logró una narrativa muy positiva para las personas, como que al final los estaban protegiendo, que la salud era primero y luego la economía, y otro montón de discursos que lograron permear casi totalmente a la población, le dieron la mayoría, como tú mencionabas, en la legislatura. El primer día de la legislatura, Nayib Bukele y sus diputados, que son más de 63 con los diputados aliados de otros partidos, quitaron a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general e impusieron esa misma noche inmediatamente a personas afines a su visión. Bien, Tatiana, vos recién hablabas de la economía informal en El Salvador, inclusive Nayib Bukele, el presidente, hablaba de de que un 70% de sus habitantes no tenían acceso a una cuenta bancaria y que trabajan la mayoría en la economía informal. ¿Esta medida del Bitcoin no está un poco desconectada entonces de la realidad de los salvadoreños y las salvadoreñas en general? Sí, claro, está totalmente desconectada, no solo por el acceso a la tecnología, que creo que al final se puede lograr que la brecha tecnológica se cierre un poco, digamos. Al final, esta clase de tecnologías pueden ser accesibles desde un celular, que la mayoría de las personas en El Salvador lo tiene, o se le puede dar acceso a ellas. El problema que a mí me parece más grande es la educación y el poco conocimiento que las personas tienen con respecto a este tipo de tecnologías. Alrededor del mundo, Bitcoin está rodeado no solo de, bueno, fraudes, lavado de dinero, etcétera. Entonces, a mí me daba mucha risa porque estábamos compartiendo solo las personas que hemos buscado en Internet Bitcoin en El Salvador. Hemos comenzado a recibir muchos correos de que hemos ganado millones de bitcoins o miles de dinero en bitcoins. Entonces nos da un gran temor que esta nueva tecnología y también estas nuevas formas de dañar a la población o engañarla desde otros países vengan directamente a la población más vulnerable, tanto económicamente como en términos de conocimiento, ¿verdad? De este tipo de tecnologías y de transacciones. ¿Y ahí cuál crees entonces que es el trasfondo político de esta decisión tomada por Bukele? ¿Hay simplemente una búsqueda de una financiarización de la economía, mayor desregularización? ¿Qué es lo que encontrás ahí? Bueno, tenemos que colocarnos en la difícil situación que estaba El Salvador justo antes del martes. Hablemos antes del martes para entender más o menos poder tener luces de a qué se referían o qué quieren con esta ley. Antes del lunes, El Salvador ya tenía graves problemas con respecto a su deuda pública. Estábamos alcanzando el 100% del Producto Interno Bruto, que en términos de un país dolarizado aprieta mucho las finanzas públicas del gobierno. El gobierno estaba en negociaciones con el Fondo Monetario, todavía se encuentran, aunque después de lo de la ley del Bitcoin han sido trastocadas un poco, pero se encontraba en negociaciones para un préstamo de 1.300 millones para poder sobrevivir, para poder cerrar el presupuesto de este año y el de los 2 próximos años. Además, hay una gran carga de endeudamiento de corto plazo con la banca interna, la banca del Salvador, de cerca de 1.400 millones de dólares. Todos estos problemas de liquidez también se enfrentan a problemas internacionales. El mayor aliado, bueno, la mayor relación comercial, por decirlo así, que tiene El Salvador es Estados Unidos. Es el que tiene mayor relación con respecto a las exportaciones y las importaciones, además de ser el lugar de donde provienen la gran parte de las remesas, que son casi el 25% del Producto Interno Bruto de El Salvador.
y se habían comenzado a tener graves problemas en términos de relación entre los dos gobiernos debido a los movimientos del 1 de mayo con respecto a Nayib Bukele quitando la sala de lo constitucional y el fiscal general, además de otros dimes y diretes entre el gobierno y entre funcionarios. Frente a esto, a mí me parece que una de las lecturas que se pueden hacer con respecto a la ley de Bitcoin es que el Estado salvadoreño, el gobierno salvadoreño esté tratando de encontrar una salida financiera a el posible que se agudice el conflicto entre Estados Unidos y que, por ejemplo, no tengamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las remesas comiencen a ser un tema político también, ¿verdad? Un asunto político. Por último, Tatiana, preguntarte cómo caracterizás vos a El Salvador dentro del mapa geopolítico de la región actualmente. Bueno, a mí me parece que El Salvador es uno de los ejemplos más grandes de hasta dónde puede llegar la narrativa de la antipolítica y cómo las soluciones que se le pretenden dar a la población con respecto a la antipolítica, que ahora es también por ejemplo, sistema financiero, etcétera, son soluciones que no logran que la población se acerque más a lo político, sino que se aleje más a la toma de decisiones. Entonces me parece que somos un gran ejemplo de cómo el discurso de lo antipolítico puede llegar a minar incluso los pocos espacios democráticos que teníamos ya en un sistema opresor y poco democrático, ¿verdad? Pero habían algunos espacios, algunos derechos. Es importante que dimensionemos que incluso antes del Bitcoin, nosotros como salvadoreños y salvadoreñas ya teníamos incertidumbre con respecto a nuestros derechos constitucionales. Entonces, el que venga ahora un tema de este tipo a hacer más ruido y más incertidumbre con respecto a temas económicos es en verdad lograr un gran estrés, por decirlo de alguna manera, y una gran presión y conflictividad a la sociedad que ya de por sí acarrea décadas y décadas de sufrimiento, de violencia, de pobreza, exclusión, etcétera. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Tatiana Marroquín, economista, feminista salvadoreña. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global, y en este caso la periodista Daniela Ramos de ARG Medios nos va a estar contando sobre la victoria de Pedro Castillo sobre la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori en el balotaje realizado en Perú el domingo pasado. Este domingo 6 de junio se llevaron adelante las elecciones en Perú, donde se presentaron dos candidatos y dos propuestas bien antagónicas. Por un lado, Keiko Fujimori, heredera política de su padre, que propone un continuismo neoliberal en Perú, y por el otro, Pedro Castillo, la novedad que llega desde la izquierda y que se impuso en primera vuelta. Al día de hoy, viernes 11 de junio, se conoce el resultado con el 100% de las actas procesadas que indican que Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú y que aventaja a su rival con alrededor de 70.000 votos. Desde el día domingo, los seguidores de Pedro Castillo, sus votantes, se encuentran movilizados en distintos puntos del país, alertas a que se respeten los resultados, a que se respete la voluntad popular. La base social de Castillo está compuesta, entre otros, por los Ronderos, una organización de larga trayectoria en el Perú, particularmente en las comunidades de las distintas provincias, por el Magisterio, considerando que él es también un líder sindical que encabezó una huelga muy importante en este país en el año 2017, y por supuesto los integrantes, los simpatizantes de Perú Libre, el partido que lo llevó como candidato a la presidencia. ¿Por qué se mantienen alertas? ¿Por qué se mantienen movilizados? Bueno, justamente por experiencia y porque Keiko Fujimori está intentando desconocer estos resultados. Lo que hizo fue básicamente reunir un grupo de abogados en Lima para presentar varios pedidos de nulidad sobre distintas mesas.
El plazo legal para presentar la nulidad de distintas actas, de distintas mesas de votación, se cerró el miércoles 9 por la noche. Hasta entonces, de las 800 actas que dijo Keiko Fujimori que iba a presentar, solo se habían presentado 165. En el camino, buenas partes fueron desconocidas justamente porque no hay pruebas que sustenten esas denuncias. Pero ¿qué ocurre? Hoy viernes también se conoció que la Justicia Nacional Electoral decidió reabrir ese plazo para que puedan ser presentados aún más pedidos de nulidad. Y esto mantiene alerta, genera preocupación porque se trata de un intento en marcha por desconocer los resultados de las elecciones. Así que, como contábamos, los votantes, los simpatizantes de Pedro Castillo se encuentran movilizados y seguirán movilizados en distintos puntos del país. Los ronderos llegaron el día de ayer a Lima, así que hoy se espera un día bastante dinámico, con muchas novedades. La realidad peruana de las últimas semanas y particularmente de los últimos días ha sido bastante dinámica, así que la región tendrá también que seguir de cerca este proceso para poder acompañar al Perú y para que pueda ser respetada la voluntad popular que indica que Pedro Castillo es el nuevo presidente del país. Hemos llegado al final de este programa. Los invitamos a seguir todo el contenido de Barricada TV en redes sociales y en el 32.1 de la televisión digital abierta. Nosotros y nosotras nos encontramos el próximo viernes a las 22 horas.